El Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 3094, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Fernán Ríos Seco Pinochet, juez titular del Juzgado de Familia Limache, respecto a los incisos cuarto y quinto del artículo 199 del Código Civil. Tiene la palabra el relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 7 de junio del año 2016, por oficio de Fojas 1 y auto motivado de Fojas 27 y siguientes, el magistrado señalado requiere un pronunciamiento respecto del artículo 199, incisos cuarto y quinto del Código Civil, para que la declaración de inaplicabilidad que pide surta efectos en un juicio que se sigue ante su tribunal sobre reclamación de filiación no matrimonial. El precepto contenido en el artículo 199 en los incisos primero y segundo regula la práctica de la prueba pericial biológica, prueba a la que el juez puede dar valor suficiente para establecer la paternidad o la maternidad. Luego, los incisos cuarto y quinto, aquellos que se impugnan de inaplicabilidad, disponen respectivamente que, comillas, la negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen hará presumir legalmente la paternidad o la maternidad o la ausencia de ella según corresponda. Y que, comillas, se entenderá que hay negativa injustificada si, citada la parte dos veces, no concurre a la realización del examen. Para este efecto, las citaciones deberán efectuarse bajo apercibimiento, aplicarse la presunción señalada en el inciso anterior. En cuanto a la gestión judicial en que incide el requerimiento, indica el juez que en enero de 2016, doña Ángela González, en representación de su hija de 15 años, la adolescente María Angélica Castro, quien a su vez es madre de una menor de 6 meses de edad, llamada Martina Castro, demandó reclamación de filiación no matrimonial a don Luis González como presunto padre de la niña de 6 meses, al tiempo que aparece en los antecedentes que obran en autos que esta niña, la nieta, habría nacido, según se indica por la demandante, producto de la violación del demandado en la persona de la adolescente de 15 años. Y en relación con este último antecedente, existe una investigación penal aún desformalizada seguida por la Fiscalía Local de Limache del Ministerio Público en contra del mismo demandado, imputado por la posible comisión del delito de violación en contra de la menor de 15 años. Se añade por el juez de familia que en la audiencia preparatoria de 2 de junio de este año, la demandante solicitó su oficial al servicio médico legal para practicar la prueba de ADN de las partes, a lo que el magistrado hizo lugar bajo los apercibimientos dispuestos en la norma cuestionada. Indica el juez requirente a Fojas 28 que el demandado es tío materno del adolescente y afirma que el fundamento principal de la acción de reclamación de filiación no es en realidad la investigación de la paternidad en los términos del artículo 195 del Código Civil, sino más bien emplear la sede de tribunales de familia para esclarecer la paternidad y producir con ello prueba para la investigación penal, cuestión que estima improcedente y afirma podría afectar los derechos constitucionales del demandado en los siguientes términos. Conforme al artículo 199, el demandado de paternidad puede efectuarse voluntariamente el examen de ADN o negarse, caso en el cual este último se presume legalmente la paternidad y el juez puede darle valor suficiente para tener por establecida dicha paternidad. En ambas situaciones, tanto si se reconoce la paternidad efectuándose voluntariamente el examen de ADN, como si se aplica la presunción de paternidad aludida, indica el juez que se constituirá o podrá constituir prueba para ser utilizada por el proceso penal seguido en su contra, lo que afectaría los derechos de este demandado, ahora en calidad de imputado, a no autoincriminarse, a guardar silencio y a gozar de una defensa técnica efectiva. Luego se citan como posiblemente infringidos el artículo 19, número 3, inciso cuarto, y número 7, letra F, y también el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, en vinculación con los artículos 8.2, letras D, E y G de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3, letras B, D y G del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata de derechos irrenunciables del imputado, toda vez que en la persecución penal es el Estado el que goza del ius puniendi, y en este sentido es el órgano persecutor el que debe probar la existencia del delito y su autoría. Concluye el magistrado, dando cuenta del carácter decisivo de la norma cuestionada en la resolución del asunto ventilado ante su tribunal de familia, y añade que de declararse inaplicable la norma no se afecta el derecho a la identidad de las niñas
concernidas en autos, puesto que tanto la acción es imprescriptible y además esta pueden incluso ejercerla, por ejemplo, la menor de 6 meses una vez que cumpla la mayoría de edad o bien ser ejercida por su abuela o madre. La causa fue admitida a tramitación por la primera sala de este tribunal, se ordenó suspender el procedimiento. Con fecha 29 de junio se hizo parte la abogada Jessica Torres, asumiendo la representación de las dos niñas como curadora ad litem y solicitando la admisibilidad del requerimiento. La acción fue declarada admisible por la misma sala y se confirieron los traslados acerca del fondo a las partes en la gestión sublite, demandante y demandado, al juez requerente y a los órganos constitucionales interesados. Por presentación de 27 de julio, la curadora ad litem formula sus observaciones dentro de plazo, instando porque el requerimiento sea rechazado, argumentando al efecto que de acogerse se produciría un perjuicio en los derechos de las menores. En efecto, de acogerse, en el caso concreto, las menores que han reclamado la paternidad serían objetos de una diferencia y una desventaja procesal, pues no podrían valerse de la prueba pericial para determinar la identidad de la niña, que actualmente tiene 1 año de edad, debiendo probar dicha paternidad de otro modo, todo lo cual, además, afecta el interés superior del niño, quien difícilmente podrá probar que el hijo fue producto de una violación, sino a través precisamente de la práctica del examen de ADN o de la aplicación de las presunciones en el caso de negativa, método de presunciones que se ajusta a la Carta Fundamental y al interés superior de los niños. Por presentación de 29 de julio, el juez de familia requerente, don Fernán Ríos Seco, formula observaciones también dentro de plazo, manifestando que el asunto debatido no dice relación con el derecho a la identidad de las niñas, sino que el asunto afecta a los derechos constitucionales del demandado señor González. El interés de la niña se ve resguardado, como se dijo, por la imprescriptibilidad de las acciones de reclamación de filiación y además porque las sentencias en materia de filiación no producen excepción de cosa juzgada al favor del demandado. Afirma que si bien no hay discusión en cuanto a la constitucionalidad del artículo 199 en abstracto, sí existe una duda de constitucionalidad en este caso particular, pues en este caso se ha interpuesto la acción de reclamación no para investigar la paternidad en la sede civil, sino para obtener una prueba para acreditar la violación de la hija de la demandante, la menor de 15 años, y producto de la cual habría nacido la nieta, la niña de 1 año. O sea, indica el juez, se ha ejercido oblicuamente una acción civil para solicitar y obtener una prueba en el proceso penal. Pues bien, producto de la norma del Código Civil cuestionada, se podría obtener dicha prueba a través de presunciones, a diferencia de la normativa penal, en que el juez de garantía debe determinar si decreta o no la prueba biológica y si lo estima, puede incluso obtenerla compulsivamente, pero no a través de presunciones que operan en materia de familia y no deben así operar en materia penal. Agrega que la demanda interpuesta por la abuela no necesariamente se ajusta al interés de las niñas que representa, pudiendo ser incompatible incluso con los derechos de estas últimas en el estado actual de ambos procesos. Luego expone el magistrado argumentos en relación con las garantías constitucionales que enunció en su requerimiento como infringidas, esto es, el derecho a la no autoincriminación y a guardar silencio, y manifiesta que en este caso concreto de no declararse la inaplicabilidad del precepto, estas garantías se verán afectadas más allá del procedimiento de familia, afectando al demandado en sus derechos constitucionales ahora en el marco de la investigación penal seguida en su contra. El proceso concluyó su tramitación y se ordenó traer los autos en relación con fecha 2 de agosto de este año. Y finalmente, presidente, señalo que por presentación de 16 de diciembre recién pasado, la curadora ad litem de las menores solicita que se tenga presente lo que indica en su escrito, en el cual añade argumentaciones acerca de la constitucionalidad de los incisos impugnados del artículo 199 del Código Civil y cómo en el caso concreto no se afecta el derecho a la presunción de inocencia y sí se afectarían los derechos de las niñas en el evento de acogerse el requerimiento, pidiendo así nuevamente que éste sea desestimado en todas sus partes. Concluyo señalando que se ha anunciado en forma para alegar el abogado que representa a las dos menores de edad. Eso es, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por los menores de edad alega el abogado Jorge Pacheco Martínez hasta por 30 minutos. Muchas gracias.
Señor presidente, señores ministros de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de las clínicas jurídicas del Departamento de Clínicas Jurídicas de la Universidad de Chile, en calidad de curadora ad litem de las niñas de autos de iniciales MACG y MACC, por requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 199 en sus incisos cuarto y quinto del Código Civil, solicitando su más amplio rechazo respecto al requerimiento que fuera planteado por el magistrado, juez titular del Juzgado Familia Limache, don Fernán Ríos Seco Pinochet. Mi posición, a modo de aclarar, consta de dos premisas principales. La primera de ellas señala que el artículo 199 es plenamente concordante con la Constitución Política de la República de Chile, en el caso concreto. Y por otra parte, que la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto sí generaría efectos inconstitucionales. Entonces, partiendo por la primera de las premisas que he referido, que es que el artículo 199 es plenamente concordante con la Constitución Política de la República en el caso concreto, hay que hacer ciertas aclaraciones. En primer lugar, la aplicación del precepto, estimamos, no tiene en ningún sentido efectos penales autoincriminatorios, ya que el juez de la causa, al formar el requerimiento, señala que el demandado en su caso tendría dos opciones. La primera de ellas sería justamente que si él comparece, podría generar prueba autoincriminatoria para sede penal, mientras que si él no compareciera, se le haría efectivo el apercibimiento y la presunción que consta en los incisos cuarto y quinto del artículo 199 del Código Civil. En este caso, hay que aclarar que esto se erige sobre supuestos que estimamos son imprecisos. Toda vez que, si es que se realizara el demandado de dicha causa, el examen de ADN, la pericia biológica, que ya se encuentra decretada en tales autos, en este caso, no necesariamente dichos antecedentes serían usados o debieran ser usados para la persecución penal de un posible delito de violación. Por el contrario, es dable concluir de que el Ministerio Público, al conocer e investigar, al investigar estos hechos, precisamente decretaría su propia prueba, sus propias diligencias, a fin de, en consecuencia, poder acreditar los supuestos del tipo penal. Este mismo excelentísimo tribunal, en sentencia ROL 2936-2015, cuya sentencia es de fecha 20 de octubre de 2016, ha referido que el principio de autoincriminación concurre en sede penal. Señor presidente, se me permite la lectura de un breve extracto. Muchas gracias. Este refiere: la fase de juzgamiento debe efectuarse conforme a las reglas generales de persecución penal y de prueba penal garantizadas constitucional y legalmente. De esta forma, en sede de familia, el examen de ADN, que cumple la función de pericia biológica, tiene objetivo filiativo y no de persecución penal. En ningún caso se relaciona con una posible persecución penal, una eventual persecución penal, sino que sería justamente el poder ejercer el derecho a la libre investigación de la paternidad. Por lo demás, la constitución de un delito, la comisión de un delito, para que tenga aparejada responsabilidad penal, requerirá que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. En este caso, el hecho de que se realice el demandado una pericia biológica que pudiera eventualmente arrojar resultados positivos, como también podrían serlo negativos, solamente podría ser un factor para configurar alguno de los elementos que constituye la responsabilidad penal, y no todos. Por tanto, no sería dable concluir que la responsabilidad penal será básicamente automática por el hecho de del posible resultado positivo de la pericia biológica decretada en tales autos. Siendo, entonces, el derecho a la autoincriminación un derecho que se debe ejercer en sede penal y con un asunto pendiente, la verdad es que no existe, a opinión de estos curadores, un conflicto constitucional entre la norma que se analiza y la posible autoincriminación en sede penal. El conflicto constitucional entonces sería solo aparente e incluso inexistente, en opinión de estos curadores. En segundo lugar, y es realmente lo central de este asunto, la presunción que se encuentra contenida en el artículo 199, incisos cuarto y quinto, no genera en ningún caso
efectos inconstitucionales. Señor presidente, solo a efecto de poder construir mi argumento, le solicito permiso para leer los incisos por los cuales se han aplicado. Muchas gracias. El inciso cuarto refiere: la negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen hará presumir legalmente la paternidad o la maternidad o la ausencia de ella, según corresponda. El inciso quinto, a su vez, señala que se entenderá que hay negativa injustificada si, citada la parte 2 veces, no concurre a la realización del examen. Para este efecto, las citaciones deberán efectuarse bajo procedimiento de aplicarse la presunción señalada en el inciso anterior. De la lectura de estos dos incisos del artículo 199, de los cuales se requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es de concluir que, primero, la presunción sería legal. Aquí no se estaría formando en ningún caso una prueba para poder ser utilizada en sede penal. Hay una compulsión que el ordenamiento jurídico hace frente al demandado de filiación para concurrir a hacerse los exámenes, dado que la negativa, siendo injustificada, daría lugar a presumir la paternidad. Pero además de ello, es dable concluir también de que la misma norma da una salida a la situación. Y es que se señala que la negativa injustificada dará lugar a presunción. Pero, y el inciso quinto, señala que se entenderá por negativa injustificada, pero no señala que solo se entenderá por negativa injustificada. Es, entonces, atribución del juez del fondo, recibiendo una posible negativa justificada, eximirlo en consecuencia de la pericia biológica que se encuentra decretada. Siendo así, ya encontramos una salida al posible conflicto de constitucionalidad. La presunción, entonces, aplicando en el caso de negativa justificada, corresponde y va encaminada al propósito de facilitar la determinación de la paternidad, impidiendo que la sola negativa entorpezca, en su caso, la concreción de los derechos de los niños y niñas de este país, y en este caso, en el caso de autos, de las niñas, en su caso, MACC y MACG, de sus distintas posiciones jurídicas. La presunción, en su caso, entonces, no constituye prueba en caso alguno en sede penal. Y es precisamente la presunción la que se solicita inaplicar, que se encuentra contenida únicamente en los incisos señalados. No es el examen de ADN, no es la pericia biológica en sí la que se solicita, en algún caso, inaplicar, sino la compulsión que hace el ordenamiento jurídico para que éste se realice y no dependa netamente de la voluntad del demandado para poder investigar efectivamente la paternidad. En este caso, me hago cargo, en consecuencia, de 3 argumentos que habría esgrimido el requiriente en su requerimiento. En su primer caso, señala que la aplicabilidad del precepto generaría, entonces, efectos autoincriminatorios. Como referido con anterioridad, no lo generaría la simple presunción legal que constituye la norma, no conlleva a poder concluir en sede penal, más allá de toda duda razonable, que él pudiese ser el autor de un delito eventual de violación. En caso, el magistrado en su caso también señala que la aplicabilidad del precepto generaría efectos atentatorios contra el derecho a guardar silencio. En su caso, el artículo 19, número 7, en su literal F de la Constitución Política de la República, refiere respecto a causas criminales. Así, las cosas, siendo esta una causa que se conoce en sede penal, no aplica la norma en consecuencia. El derecho a guardar silencio, como he referido, es para causas penales y al no aplicar en familia, no tendría lugar. Ahora bien, si asumiéramos que efectivamente puede tener lugar la norma y el derecho a guardar silencio en sede familia, lo cierto es que la norma efectivamente le da una opción al demandado de filiación a guardar silencio. ¿Cuál es aquella actitud que se concreta en la no realización por opción propia de la pericia biológica que se encuentra decretada en estos autos? Si bien esta trae aparejada efectos civiles, trae aparejado efectos posibles de filiación, en ningún caso trae aparejada responsabilidad penal, que es principalmente la inquietud del magistrado que realiza el requerimiento en su caso. En definitiva, no atenta
en contra del derecho a guardar silencio del magistrado. Por lo demás, también refiere en su requerimiento que el aplicar la presunción de los incisos cuarto y quinto del artículo 199 significaría un atentado a su derecho a la defensa técnica efectiva. La verdad es que, de la simple lectura del argumento relacionado con la norma que se le aplica, no se encuentra fácilmente ningún tipo de relación. Aún más, si asumiéramos que pudiera guardar algún tipo de relación, en sede penal, o sea, la Constitución Política de la República refiere respecto de investigaciones de carácter penal, y así lo realiza en el numeral tercero, inciso primero, de la referida norma, cuando habla de que se estaría protegiendo el derecho de un imputado de un delito y no de un demandado de filiación por posible filiación biológica que se pudiera determinar en este sentido. Aún así, al momento de realizarse el presente requerimiento y al momento de hacerse las operaciones correspondientes, la investigación penal no se encontraba formalizada y por tanto tampoco tenía el carácter de imputado ni de acusado de un delito de violación. Por tanto, en este caso, no ha requerido defensa técnica efectiva. Y en el momento en el cual se formaliza o se formalice la investigación penal, el Estado le garantiza, a través de la misma Constitución Política de la República, a través de también el Código de Procedimiento Civil y distintas normas correspondientes, el derecho a la defensa técnica, el cual es irrenunciable. Por tanto, no se puede concluir que habría algún tipo de obstáculo por la presunción contenida en los incisos cuarto y quinto del Código Civil, del artículo 131 del Código Civil, mis disculpas, por relación al derecho a la defensa técnica efectiva. En sede de familia, por lo demás, la situación es distinta. En sede de familia no se vislumbra realmente relación alguna. En su caso, los artículos 18 y 60 de la ley que crea los tribunales de familia, la ley número 19.268, refieren al respecto. Si se me permite la lectura de los incisos primeros de ambos preceptos, señor presidente, lo paso a reproducir. Muchas gracias. El artículo 18 de la ley 19.268, en su inciso primero, que se titula Comparecencia en juicio, señala: en los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes deberán comparecer patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona habilitada, por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez, en caso necesario, las exceptúe expresamente por motivos fundados en resolución que deberá dictar de inmediato. En su caso, el artículo 60, también en su inciso primero, que se titula Comparecencia a las audiencias, señala: las partes deberán concurrir personalmente a la audiencia preparatoria y a la audiencia de juicio, patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez, en caso necesario, las exceptúe expresamente por motivos fundados en resolución que deberá dictar de inmediato. Del tenor literal de ambas normas se desprende que, al referir tales artículos, deberán las partes concurrir representadas por abogado, es deber de ellas y es carga de las partes cumplir con el requisito que la ley le establece. En su caso, el magistrado podrá, por motivos fundados, eximirlos. Justamente cuando el magistrado requerente señala que carecería eventualmente de defensa técnica y la aplicación de la presunción, en su caso, le atentaría dicho derecho, resulta evidente una contradicción. Es claro que el mismo juez de la causa, el mismo juez titular del juzgado de familia y Limache, eximirlo de la obligación de comparecer en la audiencia preparatoria que da origen a este requerimiento de aplicabilidad, da cumplimiento a la norma y en ningún caso entonces atentaría la norma en comento contra su derecho a defensa técnica. En su caso lo habría realizado el magistrado. Por otra parte, como señalé previamente, la declaración de inaplicabilidad, como hemos referido, por inconstitucionalidad del precepto impugnado, generaría efectivamente efectos inconstitucionales. ¿Por qué afirmamos esto? Afirmamos esto porque la declaración de inaplicabilidad de los incisos cuarto y quinto del artículo 199, es decir, de la presunción contenida en el artículo 199 del Código Civil, limitaría arbitrariamente los derechos fundamentales de las niñas.
vulnerando, primero, en términos macro, el principio del interés superior de los niños. Este se encuentra contenido en diversas normas, tanto en normativa interna, como puede ser observado en el artículo 16 de la misma Ley de Tribunales de Familia, en el artículo 222 y siguientes de la Ley del Código Civil, en el artículo 1 de la Ley 19.620, así como otros preceptos legales. Es dable concluir, por dichas referencias, así muchas otras más que realiza el ordenamiento jurídico, que es un principio que se encuentra recogido horizontalmente en nuestro ordenamiento jurídico. Adicionalmente, también instrumentos internacionales lo han recogido, y así es como la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959 en su momento ya lo contempla. También la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida en sus siglas en inglés por CEDAW, también la contempla. Y en su caso, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se encuentra vigente en Chile también, la contempla. En su caso, el artículo 3º, párrafo 1 de la Convención de los Derechos del Niño versa sobre ella, si se me permite, sobre lectura. Muchas gracias, señor presidente. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Sobre este particular, también se refirió este mismo excelentísimo tribunal en sentencia cuyo rol de ingreso corresponde al número 2867, que en su considerando 13º refiere, si se me permite su reproducción, por la importancia que esta tiene, que esta ley tiene por finalidad, entre otras cosas, dar absoluta protección al ejercicio y goce pleno y efectivo de los derechos y garantías que posean los niños que se relacionen con la justicia de familia, y constituye un mandato para el juez en el entendido que éste siempre debe tener en consideración primordial al momento de decidir sobre cuestiones de su competencia el principio del interés superior del niño involucrado en la causa concreta que revise. Por tal razón, nuestro ordenamiento contempla este principio no solo en su ámbito material, sino también en su ámbito procedimental. Se ha señalado extensamente por la doctrina que el principio del interés superior del niño correspondería a un concepto jurídico indeterminado, o en su caso, como ha referido la profesora Fabiola Latrop, la doctora Fabiola Latrop, sería un concepto jurídico determinable aplicándose al caso concreto. En su caso, la profesora Encarna Roca da una definición que considero es primordial al momento de decidir este asunto. Si se me permite, en la última oportunidad, reproducir el concepto, ella refiere que el interés del menor se identifica con la protección de aquellos derechos que el ordenamiento jurídico atribuye, con la categoría de fundamentales, a las personas. Por ello, la regulación que implementa este principio, las resoluciones judiciales que deban decidir en relación con problemas planteados por menores, no se encuentra con un concepto vacío, puesto que su contenido consiste en asegurar la efectividad de unos derechos a unas personas que por sus condiciones de madurez no pueden actuar por sí mismas de forma independiente para reclamar su efectividad. Teniendo a la vista tales conceptos que ha otorgado este excelentísimo tribunal, así como también la precitada autora, es dable concluir que el plexo de derechos que asegura la aplicación del principio de interés superior del niño tiene concreción en normas concretas, que debe ser tomada tanto como norma de interpretación, como norma de derecho sustantivo, así como también de derecho adjetivo. En consecuencia, su concreción o su inobservancia lesiona derechos fundamentales o podría lesionar eventualmente derechos fundamentales de las niñas iniciales MACC y MACG. Por lo demás, también la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto que se solicita aplicar por el requerimiento del magistrado Fernán Ríos Seco Pinochet afectaría el derecho a la identidad y sus efectos, que se encuentra contenido también en el artículo 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño. En su caso, en el téngase presente que esta parte, acompañado con fecha 16 de diciembre del año en curso, se encuentran
conceptos sumamente importantes que solicito se tenga a la vista al momento de resolverse, como es el de los autores Eduardo Molina y Lidia Villola. Así también lo ha referido este excelentísimo tribunal en sentencia cuyo rol corresponde al número 2955 del año en curso, 2016, en sentencia del día 28 de julio del año 2016. Así, el carácter de imprescriptibilidad de la acción que ha referido el juez titular de familia de Limache, el requirente, don Fernán Río Seco Pinochet, la verdad es que refuerza el derecho a la niña a investigar su filiación, pero en ningún caso podría sostenerse de que este obstáculo que constituiría inaplicar la norma en sus incisos cuarto y quinto, que se encuentra en discusión, podría no constituir un obstáculo. Efectivamente, la acción es imprescriptible. Efectivamente lo es. Pero no es menor de que la consecuencia de inaplicar esta norma derivaría en que o se deba requerir que la madre o la niña, menores de edad ambas, deban cumplir mayoría de edad para poder ejercer la acción de filiación correspondiente que le asegura un plexo de derechos que ya son ampliamente conocidos, o que en su caso se termine la investigación penal, se termine el proceso penal, para poder recién darle la oportunidad de poder accionar de filiación y con ello posiblemente acceder al plexo de derechos que le garantiza entonces el ordenamiento jurídico chileno. El perjuicio es patente. En consecuencia, también se obstaculizaría su derecho a poder acceder al derecho de alimentos, por poner un ejemplo, y a los derechos sucesorios que derivan como efectos de la filiación. En síntesis, y para terminar el presente alegato, es dable concluir que en este momento estamos discutiendo sobre la inaplicabilidad de los incisos cuarto y quinto del artículo 199, no sobre los efectos que pudiera tener la realización en caso de realizarse, en caso de ser efectiva, un examen de ADN, una pericia biológica, sino solamente la presunción en caso de negativa injustificada, presunción de carácter simplemente legal, que podría tener efectos, al parecer del requirente, sobre una eventual persecución penal del demandado de filiación. Es dable concluir, en consecuencia, por los argumentos que ya he referido, que no existe inconstitucionalidad, que no existe ningún conflicto de inconstitucionalidad, y es por ello que vengo a solicitar a este excelentísimo tribunal que, acogiendo los argumentos que he explicado en este alegato, les ruego tengan a bien rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por cuanto solo generaría efectos que obstaculizarían la investigación de la paternidad a la cual las niñas, ya referidas ampliamente, tienen derecho, lo cual no tiene relación alguna con generar prueba autoincriminatoria, no tiene consecuencia alguna con, en su caso, conculcar el derecho a guardar silencio en sede penal, y no tiene implicancia alguna, en su caso, en conculcar el derecho a la defensa técnica del demandado y eventual imputado, acusado o eventual condenado, si es que el tipo penal y la responsabilidad penal se pudiere llegar a adjudicar. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Muchas gracias.